Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Fredo es tan solo un adolescente cuando estalla el golpe militar de Pinochet en Chile en 1973. En una mañana, las bombas acaban con un futuro que se anunciaba brillante y con las promesas de Salvador Allende. Con la represión y la persecución, el adolescente tiene que abandonar Santiago, cruzar la cordillera y comenzar un largo camino hacia el exilio. Esta historia es la de Alfredo Pena Vega, sin serlo totalmente, porque se trata de una novela publicada por la editorial Atlante, Mis noches de exilio. A veces hay que recurrir a la ficción para contar mejor la realidad. Alfredo Pena Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Usted es sociólogo en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales aquí en París, director científico del programa internacional Pacto de Jóvenes por el Clima, autor, colaborador durante muchos años del filósofo y sociólogo muy conocido Edgar Morin. Este golpe que acaba con la presidencia Allende, que es una piedra angular de las dictaduras militares de la época, ha sido contado de muchas formas. Hay una producción cultural abundante. ¿Por qué contarlo ahora y por qué contarlo así? Yo creo que el hecho de contarlo ahora y contarlo así tiene dos razones. Primero, contarlo ahora porque yo creo que nosotros estamos en un momento que es preocupante, no solamente en Europa, pero también en América Latina y en otros continentes. Preocupante en el sentido de que las democracias están vacilando y verdaderamente la palabra vacilar es corta. Entonces es importante devolver, digamos, a la memoria. Y como usted bien lo ha dicho, muchas veces la ficción es muy importante para poder reconstruir una memoria. Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo son los jóvenes y principalmente los adolescentes. Usted bien lo ha dicho. Hay mucha producción sobre lo que pasó. Libros, documentales, la memoria histórica también. ¿ya? Pero siempre está en los adultos, siempre. ¿ya? Y hay muy poco, en el caso de Chile, nada. Antes de poder escribir esta novela ficción, evidentemente yo busqué, quise saber si había otras cosas para poder también tener un apoyo histórico, ¿verdad? No hay nada. La adolescencia entonces es un punto ciego de lo que se ha contado sobre la dictadura de Pinochet. Totalmente. El punto ciego evidentemente es un elemento, como usted le dice, para mí fue importante. Yo antes de escribir esta novela ficción busqué para poder tener un apoyo, digamos, histórico y saber más o menos qué es lo que había sucedido con esos jóvenes. En el caso chileno, nada. No hay ni un escrito sobre los jóvenes adolescentes. Entonces para mí era importante contar esta historia porque se sabe muy poco de la represión de los jóvenes adolescentes. En Chile hoy día hay todavía más de 100 y pocos jóvenes desaparecidos. ¿ya? Y en el relato que yo cuento, son jóvenes entre 14 y 16 años, ¿ya? Pues, que no tuvieron, digamos, que muchos de ellos no tuvieron hasta hoy día la familia, relato. Claro, de lo que pasó con esos jóvenes. Y justamente regresemos a Fredo, porque Fredo está en la secundaria y hay que decir también que en la época, en la secundaria, hay jóvenes muy involucrados políticamente, los que adhieren a las ideas de Allende y que están entusiasmados con este proyecto y también los que no. Particularmente, ¿qué le sucede a Fredo con ese golpe de Estado? Yo creo que para, digamos, sintetizar y no ser muy largo, yo creo que
hay el autor, digamos, el personaje, pasa de una situación que yo llamaría de sueño de utopía a una pesadilla. Creo que hay una transición violenta entre esas dos situaciones, ¿ya? Los jóvenes de ese momento, que eran, como usted lo dice, muy envolvidos en el proceso, ¿ya? De una manera, yo diría, casi inocente, casi inocente, por no decirlo inocente. Porque a 14 años usted no le puede pedir a un adolescente que tenga digamos, su razonamiento ya maduro, ¿no? Pero inclusive los más adultos claro, también estaban en esta utopía. Exactamente. Es que... Entonces, era más un sueño, ¿ya? Que se vivía, ¿ya? Y era de esa forma que el personaje Fredo lo vive. Vive un sueño, que ese sueño se convierte después en una pesadilla que va a llevar, digamos, al personaje, lo va a llevar, digamos, a un momento también. Y yo creo que eso aparece mucho en el relato, ¿no? En la melancolía. O sea, yo diría, es también una forma de mostrar que Fredo no es solo un héroe que se escapa no, de la dictadura, no, es quizás lo contrario. Sí, exactamente. De ninguna manera es un héroe, ¿no? Muy lejos, de hecho. Y algo justamente que lo sume en esta melancolía es la experiencia carcelaria. Con adultos es capturado, va a la cárcel y a partir de ahí se dificulta aún más su camino, porque no solamente es su compromiso con las izquierdas, es este momento en la cárcel, porque la cárcel, no solamente en este relato, pero en la historia del pinochetismo, es esencial, sí. El momento represivo. Sí, no, es una, digamos, es una experiencia en la cual el personaje, yo creo, va a tomar conciencia de que está en una situación de no retorno, como se dice, de no retorno, y que ahí ya empieza, digamos, lo que sería una trayectoria trágica del personaje, ¿ya? Hay que también decirlo para el lector de que en medio de ese relato, ¿ya? Hay sueños del joven Fredo. Sus sueños hacen parte también, digamos, de esta historia, porque se mezcla la realidad con lo onírico. Claro, exacto. Entonces yo creo que eso también le da un sentido, digamos, más, yo diría, literario un poco a la historia, ¿ya? Que es una historia trágica, ¿sí? Real. Que es real. Entonces yo creo que ese es un punto, no es una historia, digamos, de Happy Earth, no se termina felizmente, se termina trágicamente porque sale el joven con su edad, ya adulto, porque a los 18 años, 19 años tiene que salir definitivamente del continente, pero antes de salir del continente tiene que pasar por Argentina, tiene que pasar por Brasil, sí. Y cada vez que hay un punto, digamos, de apertura, digamos, que va hacia adelante, que se vuelve a reconstruir tras la miseria, la calle, el frío, el frío del obelisco en Buenos Aires, viene otra vez a atraparlo, porque son las primicias del Plan Cóndor, claro, y de la extensión de todas las dictaduras militares, sí, en Sudamérica. Y entonces va a dar a Brasil tras un largo camino, sí, y va a dar a la cueva del lobo. Sí. ¿Qué le pasa en Brasil? El personaje no sabe si el día de mañana va a ser víctima, como usted bien lo dice. Porque la policía política, claro, está atrás. Claro, y sobre todo en ese momento, usted acaba de decirlo muy bien, hay una relación muy estrecha entre los diferentes gobiernos de dictadura en el Plan Cóndor. Entonces, era una situación para todos aquellos que estábamos en esa situación
bastante tensa y bastante, digamos, de incertidumbre. Que para recordar, el Plan Cóndor se pone en marcha a partir de 75 más o menos, Sí. en que ya de manera estructurada todas las dictaduras militares sudamericanas entran en relación para reprimir sistemáticamente a todos los militantes de izquierdas, de comunistas, todo lo que se asemeje a algo que esté en contra de la dictadura militar. Hablamos al principio de por qué ahora, por qué 50 años después de este golpe, y algo que sí llama mucho la atención es que durante la campaña presidencial chilena de finales del año pasado, las referencias a Pinochet volvieron a plagar la campaña. Y tras muchísimas décadas de trabajo, de memoria histórica, ¿qué ha fallado? Sí, no, la verdad, yo creo que una buena reflexión. ¿Qué ha fallado? Yo creo que para esa experiencia que se vivió no solamente en Chile, en Argentina y en otros países también, yo creo que muchos pensaron de que el retorno de la democracia era ya definitivo y que esto, digamos, era del pasado ya. Pero yo creo que muy pocas personas pensaron de que esto no podía, digamos, quedar así porque es latente lo que pasó en Chile. Muchos se olvidan que, por ejemplo, el capital que tuvo Pinochet durante mucho tiempo se mantuvo, de simpatía, quiero decir, capital de simpatía se mantuvo. Fueron más de 40.000 víctimas. También, claro. Y eso, digamos, en una parte de la derecha chilena, y ya, bueno, ya vamos a hablar un poco más de la parte política de Chile, quedó todavía esa, digamos, nostalgia al dictador. Y recordar también a esta figura de los adolescentes en dictadura. No, yo creo que el libro es yo diría un homenaje al adolescente, a esos adolescentes que soñaron y que fueron víctimas inocentemente de un proceso brutal. Y al adolescente que fue usted, Alfredo Penavega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted publica Mis noches de exilio en la editorial Atlante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.